Hola, buenas tardes a todos. Y de nuevo en No Todo va a ser ciencia, hoy tengo el placer de tener conmigo a mi amigo Sergio. Buenas tardes, Sergio. Hola, ¿qué tal, Epi? Buenas tardes. Pues nada, pues yo prefiero que te presentes tú, Sergio, así que todo tuyo. ¿Quién es Sergio Sánchez? A ver, cuéntanos. Pues Sergio Sánchez es un paisano tuyo, ¿verdad? De Don Benito, que se fue hace mucho tiempo, estuvo trabajando en empresas tanto del sector de consultoría como después ya como consultor dentro del sector salud y que con el paso del tiempo pues fue abriendo un poco el campo a todos los niveles en el mundo de la consultoría y luego aterrizó de nuevo en Extremadura y aquí está. Es cierto que soy advisory para ciertas empresas a nivel nacional, pero el foco, lo que es la vida, la tengo aquí, ¿no? Es verdad que como profesor de escuelas de negocio o de universidades, pues tengo que estar en La Salle, Deusto o cualquiera de estas, pues mi día a día era viajar y espero que en poco tiempo también podamos viajar, ¿no? Yo creo que ya queda poco, Sergio. Yo creo que ya queda poco para que podamos volver a retomar esa formación presencial que tanta falta hace, ¿no? Yo creo que el online está muy bien porque nos ha permitido durante un tiempo seguir formándonos, pero la formación presencial y yo en eso sé que a ti eso del contacto directo te gusta tanto como a mí y yo creo que es importante que poco a poco vayamos recuperando esa formación presencial que tanta falta nos está haciendo. No sé qué opinas tú, pero a mí yo la he hecho mucho en falta. Yo básicamente no sé si la he hecho en falta por una circunstancia profesional o personal. Es decir, al final es una mezcla de todo porque, bueno, cuando yo empecé a dar clases, mi mentor, Juanjo, siempre me decía, estaba en una escuela, yo empecé a dar clases en varios sitios, en Murcia, en Bilbao, Valladolid, Madrid, Tenerife, Asturias, Oviedo, Santander y Salamanca, por supuesto. Y quiero recordar siempre que me decía Juanjo, yo empecé con 27 años a dar clases y siempre me decía, déjate barba, ¿no? Entonces, porque no te van a creer, ¿no? Entonces, es cierto que las circunstancias, pues ya son, creo, no sé, hice un poco la cuenta, ya creo recordar que son 7.200, 7.300 horas formando de forma presencial y bueno, pues ya he perdido la cuenta de cuántos alumnos, pero ya me he acostumbrado a la parte presencial y todos mis roles y mis formas de trabajar eran muy presenciales. De hecho, ahora sigo, que estoy dando muchas clases de forma online, sobre todo para Deslas Dental, pues de hecho, ya esta semana tengo lunes, martes, jueves y viernes formaciones online. De hecho, intento hacerlas lo más partícipes y lo intento hacer lo más parecido a lo que es la parte presencial. Porque yo no sé si será mejor o peor la presencial o la online, pero sí es verdad que somos hijos de unas circunstancias que nos va a costar mucho la parte presencial, la parte online, que diga, cambiar esa circunstancia. Aunque cualquier tiempo pasado fue mejor, pues también es verdad que podemos acceder, yo mismo tengo un máster en el MIT o este proyecto tuyo, pues se puede acceder en el hecho de poder hacer un máster en Massachusetts a día de hoy, pues eso para mí era una cosa, una idea o una ilusión imposible o una formación como Octo Academy, pues llegar a sitios que de una forma presencial pues eran imposibles poder conseguirlo. Entonces, tiene sus partes buenas y sus partes malas, claro. ¿Y tu experiencia dentro del sector de la óptica? Bueno, a nivel emocional tengo lo que es la óptica, pues conozco a un capullo desde hace muchos años. Salía con él en bicicleta cuando íbamos a clases particulares de física y de matemática, ¿verdad? Y empecé a conocerle y siempre me ha parecido un profesional de los pies a la cabeza, cabezón por sí solo, como yo, pero sin duda era un grandísimo emprendedor y no es peloteo. Y luego, pues un gran amigo no solamente por la perspectiva
desde la perspectiva profesional como tal, sino que yo tengo una experiencia propia que, como él bien sabe, yo tuve una enfermedad bastante maliciosa dentro de unos ojos y siempre he tenido a un amigo que me ha hecho por lo menos saber cómo está mi ojo, que al final es una tosoplasmosis lo que tengo y bueno, pues podemos decir que soy casi ciego de un ojo y siempre Epi pues tú me has ayudado y me has tranquilizado en muchos sectores. Esa es para mí la principal experiencia en el mundo de la óptica y por supuesto ya he dado formaciones contigo, he tenido consultoría contigo, es decir, he trabajado para ti y yo lo mismo que tú aprendiste, pues yo aprendí mucho del sector óptica, del estudio de mercado, de quién eran los verdaderos targets, la diferenciación de la óptica con otro tipo de empresas y luego también estuve trabajando en un proyecto muy fuerte con una empresa muy fuerte de óptica que por circunstancias profesionales no puedo decir el nombre, pero sí que tenía un proyecto con la empresa que trabaja que era para Deslas y bueno, conozco algo lo que es ese sector y cómo funciona, sobre todo a nivel marketingiano, a nivel técnico, por supuesto no tengo la mayor idea, ¿no? Bueno, algo vas entendiendo después de tanto tiempo dándote la brasa, Sí. algo entiendes. Pero para ti, Sergio, que hayamos creado este programa porque vamos a decir una cosa, el nombre del programa, el creador es este señor que está aquí al lado, el nombre, el título. Para bien y para mal, ¿eh? Para bien y para mal, el Programa Superior de Gestión, Marketing y Desarrollo de Negocio para Óptica, el nombre lo puso Sergio y yo te lo agradezco porque creo que es un nombre que define muy bien cómo va a ser el curso. Y me gustaría saber tu opinión sobre la necesidad de hacer de cara a los ópticos independientes, ¿no? Los que trabajamos por nuestra propia cuenta, que somos profesionales, pero somos profesionales que estudiamos al final una profesión sanitaria y que estamos delante de una empresa y que muchas veces esa empresa pues se nos queda un poco grande a la hora de la gestión, del marketing, de cómo vender, de cómo organizarnos, de cómo... Bueno, en el fondo no es que os pase a vosotros, en el fondo es que pasa a todo el mundo. De hecho, yo creo que mi figura como consultor, llevo ya 17 años, es precisamente, sobre todo en ciertos sectores, como un fundamento de tranquilidad. Yo veo que la perspectiva de tanto en la óptica como en otros sectores, y ahora más adelante llegaré a la óptica, básicamente lo que sucede es que sois unos grandísimos profesionales en vuestras materias. Siempre hay excepciones, por supuesto, pero yo lo que conozco es así, pero no solamente en tu sector, en cualquier otro sector. Tú conoces a mi mujer y ella en su profesión, pues yo creo que es una grandísima notaria, pero realmente siempre me dice cómo tengo que llevar, porque a mí en la carrera o en la oposición nunca me enseñaron cómo tener que llevar esta empresa, ¿no? Pues esto es lo que pasa no solamente en el mundo óptico, en el mundo de los abogados, de los propios arquitectos que pasaron ese proceso en la crisis, ¿no? Donde ellos tenían todo y hacían todo y de repente pues tuvieron que salir a venderse, ¿no? Por así llamarlo. Eso es como que ha habido una necesidad y ha habido un cambio del despacho a la búsqueda de la venta y es verdad que el sector óptico, igual que el farmacéutico, siempre ha ido un paso más adelantado que cualquier otra empresa, cualquier otro sector más técnico, pero que llegará a todos antes o después. Yo lo comparo mucho con el sector farmacéutico, ¿no? Al final lo que tenéis que aprender es, claro, a llevar no una óptica, sino una empresa, donde en esa empresa hay un valor que puede ser perfectamente una fortaleza y quizás la fortaleza más grande que es todos y cada uno de vosotros. Pero claro, la sociedad va avanzando, vosotros como ópticos antes había 2, ahora hay 1000, ¿verdad? Y entonces se empieza a ver, del despacho empezamos a pasar a un punto que es la competencia, empieza a haber competencia y empieza a definir mis diferencias con esa competencia. A día de hoy, para mí lo más importante, y de hecho el módulo va muy dirigido a esa jugada, no está ni siquiera en pensar en la competencia, sino en 2 puntos claves. Para mí, los 2 puntos claves que tenemos y después de esta pandemia creo que son fundamentales. Un fundamento es para mí
un punto clave para mí es cómo podemos ser disruptivos, esa palabra que está tan de moda y que la tenemos que utilizar de forma correcta y coherente, no utilizar la palabra innovación disruptiva porque sí, porque está muy en moda de todos, pero eso tiene un concepto muy claro, porque esa propia disrupción puede ser perfectamente volver al pasado. Yo creo que uno de los puntos claves es pensar en el pasado, es decir, al final el servicio va a ser la gran clave para atacar el mundo online, para atacar la competencia, para diferenciarme. La clave tengo clarísimo que va a ser el servicio. Creo que dentro de ese servicio la clave de un óptico es dar valor a esa óptica, es decir, si un farmacéutico es farmacéutico, si una óptica es una óptica, tiene un óptico y ese óptico se dedica no a vender gafas de sol, sino a trabajar en el mundo de la óptica. Gafas de sol, por supuesto, tendré que ir pero esa frase de, oye, es que te has comprado unas gafas de sol, ¿son de óptica o no son de óptica? ¿No? Yo creo que eso ya está muy anticuado y que ahora tenéis que aprender a dar muchísimo valor a lo que es la palabra óptica y la profesión del óptico, que está muy menospreciada durante unos años anteriores, pero que ahora, después de la pandemia, va a resurgir porque dentro de Maslow, ¿verdad? Esa pirámide, esos fundamentos fisiológicos, esos fundamentos de salud, del cuidado de nosotros y cada uno de nuestra familia, van a tener pero una clave muy importante es ese aspecto. Y luego el aspecto, digo, de la salud, ¿no? Y el óptico me puede ayudar en ello. Y luego el segundo factor es cómo atacar el mundo online. El mundo online le vais a tener presente, pero yo soy un gran defensor de que todo esto va a volver hacia atrás, es decir, el mundo online para mí no es futuro. La omnicanalidad o no omnicanalidad todavía no la tengo tan clara, pero sí que es cierto que curiosamente ese mundo online que tanto ha crecido y ha desarrollado y ha vendido tanto y tal, pues ha sido como terminar un estado de alarma, hacer un clic, y todo eso ha sido un proceso a un cambio muy radical, a volver a las calles, ¿verdad? Es como todo el mundo estaba deseando volver a las calles, volver a comprar, volver a pasear, volver a vivir. Y en eso tenéis que estar muy conscientes. Tenemos un temor siempre al dichoso Amazon y a los hábitos que crean. Tú bien sabes que yo conozco muy bien Amazon por dentro y os puedo asegurar que para nada es así, que la sociedad realmente, las conversiones reales de venta y las conversiones reales de los comercios y del trabajo vuestro está en las relaciones humanas más que dentro de las plataformas. Eso volverá, pero además volverá de una forma precipitada. Yo auguro que va a haber un boom de las calles. Yo creo que esta pandemia va a provocar que vayamos a ser más humanos y que además que seamos más exigentes, pero exigentes con unas personas que exigencia no a nivel personal, sino a nivel de profesionales. Es decir, cuidado, no me voy a conformar con ir a cualquier sitio, tengo que ir a un sitio donde me genere una tranquilidad. Y si un óptico, en este caso, es un profesional, pues me va a generar una tranquilidad más allá de comprar o no unas gafas de sol, que eso sí que lo puedo comprar en internet perfectamente. Pues muy bien, y yo una pregunta. Danos un avance muy pequeño de qué es eso del Journey Map. Vale, pues nada, el Journey Map, eso que parece una palabra súper rara, pues es el mapa de cliente. Es decir, el mapa de cliente, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Como siempre digo, hay que cuidar muchísimo el Journey Map, hay que cuidarle desde el principio hasta el final, ¿no? En mi formación vais a ver dos puntos para mí fundamentales. Uno es la venta predictiva y otro el Journey Map. Ya que me preguntas por el Journey Map, básicamente imaginemos, yo siempre pongo el ejemplo que cómo centramos el tiro en trabajar precisamente, por ejemplo, en una óptica, cómo trabajamos su imagen, cómo trabajamos sus máquinas, cómo trabajamos su personal, cómo trabajamos sus costos, cómo trabajamos tal, ¿vale? Y luego cuando un paciente va a llegar, pues no tiene dónde aparcar, porque no tiene un aparcamiento o porque prefiere ir a otro sitio porque allí no puede aparcar o porque no encuentra tu sitio en Google, ¿no? Es decir, el Journey Map al final lo que hace es un recorrido desde el momento en el que la persona tiene una necesidad óptica, en este caso, en la búsqueda de tu negocio, y todo el recorrido en esa búsqueda, en esa llegada, en ese trato, en ese servicio, en ese cobro, en esa finalización, en esa retención, en esa fidelización y esa vuelta otra vez al círculo de volver a tener al cliente, ¿no?
El Learning Mal le meto mucho en la formación por una sencilla razón, porque estamos muy centrados en la captación de clientes y yo sí creo que es muy importante, sobre todo en estos momentos, generar muchísima fidelización y retención con los que ya teníamos. Parece que los que hemos perdido los tenemos perdido y ahora tenemos que buscar a otros y realmente después de la pandemia lo único que tenemos que hacer para recuperar el modelo de negocio es volver en busca de los que teníamos. Eso para mí sería el primer paso y eso lo explicaré y además con un esquema muy coherente, creo, dentro de lo que es la formación. Y por último, si tú tuvieras delante de un optometrista sí. y que tiene su propia óptica o que está pensando montar una óptica, ¿por qué crees tú que sería importante? ¿Qué le dirías tú a ese óptico? Decir, oye, apúntate a este curso. Bueno, pues por mí no. Porque, sobre todo porque he visto que hay un elenco de ponentes y de profesores muy interesantes. Entonces yo creo que soy aquí un punto dentro de todas las IES, ¿no? Bueno, pues creo que pues, lo que hablabas al principio, es decir, porque tenéis muchísima fortaleza como ópticos, ¿vale? Tenéis muchísima fortaleza, pero es cierto, sobre todo no es que te hayas formado y preparado y desarrollado a nivel empresarial durante últimos años, sino que después de la pandemia hay que tener muy claro cuáles son los puntos que se han convertido en hábitos. Es decir, cuáles son los puntos que van a desaparecer una vez que vaya desapareciendo la pandemia y además a ese nivel, y cuáles son los puntos que se han creado en hábitos. Y esos hábitos, ¿cómo hay que tenerlos en cuenta? Pensad ahora mismo, si estamos hablando de costos, que creo que hay una persona que va a hablar de costos, fijaros en el factor de la materia prima, cómo va a influir dentro de unos meses en vuestros negocios, cómo los precios de las materias primas van a influir en cada una de las piezas que vosotros vendéis, tanto del cristal como de la resina. Daros cuenta que no tenéis ni resina en estos momentos y que eso va a influir, ¿no? ¿Por qué? Porque China está demandando todo eso. Pensad en la parte costos, eso para mí es importante. Pensad en los hábitos nuevos de las personas, yo creo que es importantísimo. ¿Dónde están esas personas y cómo llegar a ellas? Que antiguamente se llevaba de una manera y hasta hace un año se llegaba de otra y ahora se empieza a llevar de otra manera mucho más humana. Y entonces tenemos que crear un marketing más humano y más ético. Tú sabes que yo estoy haciendo una tesis doctoral sobre precisamente la ética de las empresas ante un cliente digital, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer la formación? Pues yo pienso que no es una formación para ni reciclarse ni renovarse. Yo pienso que es una formación para gestionar a un cliente nuevo, totalmente diferente al de antes de la pandemia, por muchos factores, y para gestionar no solamente ese cliente, sino a un negocio nuevo. Tenéis modelos de negocio totalmente diferentes, aunque no lo creáis, donde tenéis que atajar y atacar otras líneas que precisamente antes de pandemia no teníamos. Para mí eso es lo fundamental, no es un reciclaje, sino es un cambio de paradigma que se va a ir asentando y que por supuesto una formación como esta con tantos profesionales os van a abrir muchísimo las puertas, por lo menos, no sé si para aprender, pero sí sobre todo para haceros pensar, que para mí eso es la clave, la analítica. Vosotros sois lo suficientemente profesionales como para saber qué cosa está bien y qué cosa está mal, pero sí para empezar a pensar sobre esas circunstancias y esos puntos de apoyo, esos puntos de vigilancia, pues entre los demás profesores yo intentaré daros cuáles son esos puntos para ir creando unos esquemas nuevos en el nuevo paradigma, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que queda suficientemente claro. Muchísimas gracias, Sergio, y nos vemos en el curso. Así Claro que que sí. muchas Bueno, gracias. Un abrazo fuerte. sí. Chao. Chao.